tardes o noches, como estén ustedes viendo este video. Me presento nuevamente, soy la maestra Miriam Patiño. Hoy les voy a hablar acerca de las generalidades del aparato urinario. Así que comenzamos. Voy a iniciar por el riñón. Bueno, los riñones, chicos, sabemos que están ubicados de manera retroperitoneal y sabremos que estos abarcarán entre la primera y la cuarta vértebra dependiendo de la especie de la que estemos tratando. ¿Ok? Sabemos que el riñón derecho se encuentra ubicado de manera más craneal que el izquierdo, en la mayoría de las veces. Sabemos que el riñón derecho se encuentra entre las vértebras la primera y la tercera, que está íntimamente relacionado con el hígado mediante el ligamento hepatorrenal, mientras que el riñón izquierdo se sitúa entre las vértebras segunda y cuarta, siendo mucho más móvil que el derecho. El riñón de manera macroscópica, chicos, lo vamos a encontrar, lo vamos a ver como la imagen que tenemos aquí el estómago de nuestros pacientes lleno, el puntero láser, se puede desplazar un cachito Esto es un más, riñoncito de perro, chicos, pero como vamos a ver ahorita, vamos a observar que Esto es, en existen resumen, diferencias el riñón en su derecho anatomía, en su siempre morfología, está mucho más dependiendo craneal que el la riñón especie de la que izquierdo. a la que estemos tratando, ¿ok? Pero de manera general sabemos que el riñón se compone de una arteria renal, ¿ok? Que baña, de una vena renal que extrae la sangre, de un uréter, de una pelvis renal que se abre con sus cálices renales, que son estos puntos de una médula gris, que tiene un color gris o pálido. Bueno, estos son la composición entre los cálices y la médula, que así se llama. En el caso de los equinos, aquí es donde vamos a encontrar unas glándulas mucosas que le darán un cierto espesor a la orina, ¿ok? Y un olor característico. Y cuenta con una corteza, que es la que estamos viendo acá, amén de la cápsula que cubre a todo el órgano. Hay dos tipos, dependiendo al menos de las especies domésticas que estudiamos en general, dos tipos de riñón o de estructura renal. Tenemos los unipiramidales. Estos se supone o se les llama así porque son unilobulares, solamente hay un lóbulo de estos. Las especies que lo tienen son los caninos, felinos, pequeños rumiantes y equinos. En el caso de los gatos, es un solo lóbulo presente con sus conductos papilares que se abren hacia el cáliz de una papila renal individual, mientras que en los perros, los pequeños rumiantes y los equinos hay una fusión completa o parcial entre varios lóbulos y una papila única en forma de una cresta. Volvemos a tener acá un riñón de canino donde se nos muestra esto que estamos hablando, o sea, que es la fusión completa o parcial de varios lóbulos. ¿Ok? No por esto podemos llamarlo unipiramidal, sino porque estos están fusionados y forman esta cresta. En el caso de los multipiramidales, efectivamente son que tienen múltiples lóbulos. Las especies que lo tienen son los porcinos y los bovinos. En el caso de los cerdos se tienen varios lóbulos renales distintos con sus pirámides y sus respectivas papilas. Pero en el caso de los bovinos sí son diferentes lobulaciones, pero estas se pueden observar de manera externa, mientras que en el cerdo no. Los cálices renales se fusionan de manera directa para formar un uréter sin una pelvis. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, acá tenemos un corte de un riñón de bovino, precisamente,
donde vemos que el uréter se bifurca. No, bueno, no podemos decirlo se bifurca, sino que se divide en varias secciones para poder extraer o poder transportar la orina de los diferentes lóbulos que componen a nuestro riñón, que precisamente tienen su corteza, su médula y su papila. ¿Ok? Y cuenta con un cáliz mayor que sería este. Tenemos, bueno, les voy a mostrar una serie de diagramas. No voy a profundizar mucho en el tema, pero sí les voy a recomendar que por favor busquen este trabajo. Eso es un trabajo de un PDF donde la doctora Emérita Abreu García recabó de información sobre la anatomía macro y microscópica de los diferentes riñones de las diferentes especies domésticas que hemos estado estudiando. Entonces, es altamente recomendable, es muy sencillo el trabajo de la doctora de entender y nos da detalles muy exactos acerca de la anatomía de nuestros pacientes, ¿ok? Bueno, acá tenemos, como podemos ver por los lóbulos, lo multilobulado, un riñón de bovino, riñones de bovino, donde podemos observar la posición de estos. Este es el riñón derecho, que sabemos que es más craneal que el izquierdo y que, como lo estuvimos viendo, está unido hacia el hígado, mientras que el izquierdo es más caudal, está ubicado un tanto más central y está muy suelto o libre, y vemos que el uréter parecería que es mucho más corto, pero no, tienen una longitud aproximadamente igual, pero todos desembocan, igual que en todas las especies, a nuestra vejiga. Esta es un diagrama mucho más claro acerca de lo que mencionaba sobre la ubicación o la manera en que están dispuestos los lóbulos del riñón del bovino. ¿Ok? Esto es un riñón de equino. Como sabrán, se les dijo en anatomía, tiene uno una forma de corazoncito, mientras que el otro tiene una forma de frijolito, ¿no? Bueno, de riñón, válgame. Igual que lo hemos mencionado, el riñón derecho está un tanto más craneal, pero no hay una diferencia muy grande como podemos verlo en el caso del bovino. En los riñones del perro podemos ver que está igual, está posicionado de manera más craneal el lado derecho y el lado izquierdo, aunque sí no se encuentra como en el caso de los bovinos de manera más, más central, más centrada, no, sí están posicionados exactamente, uno derecha a izquierda. Y si en el caso cuando ustedes si se dedican a pequeñas especies podrán verificar que efectivamente este se encuentra un tanto más suelto. Es posible que dependiendo en la cantidad de alimento ya que haya consumido el paciente, lo podamos ubicar igual un cachito más craneal o que lo podamos ubicar un cachito más hacia la derecha, más ubicándose más externo, empujando las paredes abdominales. Pero bueno, esto dependerá y dependerá de estos factores que mencioné. Aparte, pues ya tendría que ver muchísimo con la experiencia que ustedes se vayan haciendo. Entre las funciones del riñón, chicos, tenemos una lista, es muy amplia, pero ahorita solamente mencionaré unas, que es la excreción de producto de desechos, o sea, estamos hablando que es la producción de la orina. Eh,
El poder mantener la homeostasis de manera extracelular gracias a que conserva, a que excreta agua y también tanto conserva y excreta electrolitos. Entonces, esto nos ayudará a tener o mantener nuestro equilibrio de manera extra y también intracelular. Ayuda o es un regulador ácido básico que de manera predominante a través de reducción de bicarbonato en el filtrado glomerular. También participa en la producción de eritropoyetina y de hormona renina, gracias a que regula la hematopoiesis, la presión arterial y la absorción de sodio. Esto es, que tiene un papel fundamental en el sistema circulatorio. Es básico para el metabolismo o es el responsable del metabolismo de la vitamina D. Bueno, ya vimos la composición macro. Ahora demos una revisada breve a la composición microscópica de nuestro riñón. Ya vimos que está compuesto por su corteza y por su médula. Y entonces acá, chicos, les presento a la reina del baile, a la nefrona. Entonces, como podemos constatar, la nefrona está compuesta por diferentes partes, diferentes tubos o unidades de filtración que tienen un papel específico. Sin embargo, están repartidas tanto en la corteza como en la médula. Es importante el tener en cuenta esta distribución. ¿Por qué? Porque hay varios padecimientos, varias enfermedades con un agente etiológico biológico o también con un agente etiológico, puede ser químico o hasta físico, que nos afectará ya sea solamente la corteza o la médula. Esto es que afectará los pequeños componentes que se encuentran ubicados en esta parte del riñón o que puede afectar solamente los túbulos y las ramas que se encuentran presentes en la médula. Entonces, hay algún tipo de degeneraciones que que se irán presentando de manera ascendente. Entonces, por eso es importante tomar en cuenta esta distribución, porque eso nos va a dar al momento de estar revisando de forma macro como microscópica las lesiones, nos dará las pistas necesarias para saber no solamente en dónde se ubicó el daño, sino cuál fue el agente etiológico que lo provocó y si se trató de un padecimiento propio del órgano o que vino a ser afectado de manera extracelular, extrarrenal, perdón, o postrenal. ¿Ok? Lo vamos a entender en un momento. Tenemos acá, chicos, como lo vimos en la imagen anterior, el corpúsculo renal, ¿no? Que es la parte básica donde se da esta combinación entre la sangre y se hace la filtración. No solamente, o sea, no es el único lugar donde vamos a poder ver la filtración en el riñón, pero sí es la parte un tanto más compleja. ¿Por qué? Por la gran o el número de células que participan en su función. Sabemos que está compuesto por la cápsula de Bowman, el espacio de Bowman, por ah, vasos aferentes, sus vasos eferentes, por irrigados, por su aparato irrigados, es altamente irrigado. Tendremos nuestras asas capilares, nuestras células endoteliales, nuestro epitelio parietal que cubre o que del que se compone nuestra cápsula de Bowman. El proceso glomerular, o al menos esta formación glomerular, que es donde precisamente se da esta filtración de manera principal. Es un diagrama bastante sencillo,
un diagrama muy bonito que lo podemos transpolar. Si tenemos como una especie de chuleta o de tumbaburros, lo podemos transpolar a este corte histológico precisamente de un corpúsculo renal y podemos hacer el ejercicio de poder identificar las células y los organelos de los que está compuesto, transpolarlos a esta parte. ¿Ok? No voy a ahondar muchísimo en la explicación de esto. ¿Por qué? Porque esto fue algo que ya se vio en histología. Entonces les recomiendo, por favor, échense un clavado de manera sencilla a los resúmenes de histología o de manera sencilla a las fotografías de los atlas de histología que están disponibles en nuestra biblioteca digital. La organización de la función renal. Vamos a enlistar de manera sencilla cómo es de que se va formando o se distribuye el trabajo en la nefrona. Tenemos primero el glomérulo o corpúsculo de McPitchy, donde se filtra tanto el plasma y este filtrado tendrá agua, sales, iones, glucosa, albúmina y entra al espacio, al menos este filtrado entrará al espacio de Bowman. Recordemos siempre la capsulita de Bowman. Entonces, acá pasa, ya que se hizo una filtración, ya se realizó la filtración del plasma y se separaron todos estos componentes en el glomérulo, pasará directamente al túbulo contorneado proximal, donde se contienen células con microvellosidades que absorberán el agua, la albúmina, el sodio y van a reducir o apoyar la reducción del bicarbonato circulante. Esto pasa a las asas de Henle, que está relacionado de forma directa con los vasos y con la contracorriente, produciendo un filtrado hipotónico. Ya en el túbulo contorneado distal es donde se absorberá el agua por un gradiente de concentración soluto, por acción intersticial y de manera o gracias a la hormona antidiurética. Y de forma final tendremos los túbulos conectores donde se concentrará el gradiente de urea del intersticio y voilà, tenemos orina. Hablando ahora, para irnos un tanto más rápido, hablar de las generalidades del sistema urinario bajo. El sistema urinario bajo está compuesto por uréteres, vejiga y la uretra. Generalmente en todos estos, aparte de los uréteres hasta la uretra, contaremos con epitelio transicional o también llamado urotelio. Se compone como órganos huecos, se compone por una capa mucosa y por capas musculares que se distribuyen en pliegues longitudinales o también de capas musculares circulares. La lámina propia va a contar con pequeños folículos linfoides. Y en el caso de los uréteres de caballo, así como lo vimos en las crestas, también contiene glándulas mucosas de manera tubulo-alveolar, en la submucosa, que nos producirán, que producen este moquito que está presente en la orina y que le da su aspecto turbio o más espeso. Los uretes propulsan la orina desde el riñón hasta la vejiga gracias al movimiento de peristaltismo. Y en la vejiga se almacena la orina y bueno, vamos a hablar de ella de forma individual. Y generalmente los problemas que ocurren en estos tres componentes se deben ya sea a obstrucciones o gracias a infecciones concomitantes a ellos. Los uretes son estos conductos musculomembranosos que van a transportar la orina desde el riñón hasta la vejiga. Emergen desde el hilio renal y se continúan hasta la pelvis, siendo la continuación de la pelvis renal, perdón. Vamos a encontrarlos desde la primera porción abdominal de forma retroperitoneal y atraviesan el peritoneo en un curso caudal y continúa en la porción pelviana, en plena cavidad de la pelvis. También
Dije que ya cuentan con 3 capas: su túnica adventicia, su túnica muscular media y su túnica mucosa interna con su epitelio de transición. La irrigación de estos corre a cuenta de la arteria renal y la arteria vesical caudal. Es interesante conocer estos datos y tomarlos en cuenta, precisamente porque nos podemos encontrar algunos problemas circulatorios que pareciera que no se afectan de manera directa, pero en algún punto llegarán y nos afectarán a nuestros órganos de manera concomitante. Vemos acá la imagen de uréteres en un canino macho. Son estas líneas que están, estos pequeños túbulos blancos, muy flexibles, que están o que llegan y se integran precisamente a la vejiga, que es esta bolsa de una apariencia rugosa en este momento. ¿Por qué? Porque no está completamente llena o pletórica. Esta estructura es el recto y este es un corte histológico de un uréter. Esta es la luz, podemos apreciar de manera muy bonita el epitelio transicional, su túnica adventicia, músculo, su túnica muscular, pero pareciera que hay una especie de desorden, pero no es eso. Lo que pasa es precisamente este orden del que hablábamos, que hay tanto unas capas que están distribuidas de manera transversal y otras de manera circular, lo que nos ayuda a este movimiento peristáltico para el transporte de la orina. La vejiga, dijimos que es un tejido transicional, pero no tiene un tamaño ni una posición constante. ¿Por qué? Porque mientras está contraída, tiene un tamaño pequeño, con una luz pequeña, parece un globo grueso, rugoso, muy duro, mientras que al extenderse o al llenarse de orina, esta puede tomar un tamaño muy grande que puede extenderse hasta la línea umbilical, se torna de una manera igual, firme, pero la apariencia rugosa desaparece conforme ésta se va llenando. Se sitúa obviamente en la cavidad abdominal, pero hay diferencias dependiendo del sexo. En el caso de las hembras, la cara dorsal va a estar relacionada directamente con el útero y el ligamento ancho, mientras que en el macho se pone en contacto directamente con el recto. Cuenta precisamente con estas 3 túnicas: mucosa muscular y la túnica serosa o túnica adventicia, y su irrigación corre a cuenta de la arteria vesical craneal, de la vesical media y la arteria vesical caudal. Tenemos acá 2 posiciones precisamente. Esta es la anatomía de un macho. Vemos que la vejiga en este caso va llena al momento de la necropsia y sí, efectivamente está directamente en contacto con el recto, mientras que la vejiga, en el caso de las hembras, descansa o está en contacto directo con el útero y cervix, dependiendo el tamaño que éste tenga. Un dato interesante que se me ha pasado es de que hay que tener muchísimo cuidado en el caso de los uréteres que salen de esta, porque en algunas ocasiones parecerá imposible, pero sí llega a suceder, donde se llega a confundir los uréteres con parte de los cuernos uterinos. En este caso, pues, tenemos un par de necropsias muy limpias, pero conforme vayamos viendo, o tal vez cuando entren a cirugía, se encontrarán que hay mucha sangre, mucho contenido graso y algunos otros líquidos por ahí que no hemos tomado en cuenta y que desgraciadamente pueden hacernos en un individuo inexperto confundirlos. De ahí la importancia de ahí la importancia de conocer la anatomía de la especie que estamos tratando.
Esto es un ejemplo de cómo es que se observa este epitelio de transición. Aquí estamos viendo en la parte inferior de la fotografía este epitelio de transición en una vejiga que está plétora, o sea, que está llena. Vemos cómo las células se ponen, se hacen chiquititas, se ensanchan, mientras que en la parte superior de la fotografía podemos ver este epitelio transicional de manera en una vejiga vacía y vemos cómo es de que recupera un tamaño mucho más ancho, una agrupación no tan extendida que le da esta apariencia más eh, gruesa, ¿no? Y a la palpación es muy característica. En la uretra se podemos contener diferentes, o va en diferencia al sexo. En el caso del macho se puede clasificar en dos partes, en la pelviana y en la peniana. La pelviana se encuentra directamente en el suelo de la cavidad pélvica. En el caso del gato es mucho más larga y se sitúa desde la cavidad abdominal. Es mucho más ancha que la parte peniana y esto facilita que se lleguen a acumular cálculos. En el caso de la hembra es más corta, se ubica caudalmente y en contacto con la pared vaginal. Por eso llega a ser muy fácil que las enfermedades genitales afecten directamente al sistema urinario bajo o viceversa. La uretra se puede distender de manera considerable, cuenta con las mismas capas que estuvimos observando anteriormente y su irrigación corre por parte de la arteria uretral, de la rama pudenda interna y de la rama uretral. Tenemos acá un ejemplo de la uretra. Estos son unos diagramas, pero es en gato. Vemos la parte uretral en el macho, mientras que, bueno, y lo que mencionábamos, ¿no? Que es hasta donde va, o sea, en la parte más baja del abdomen, y no tiene esa diferencia del macho en el perro, donde es un tanto más larga y obviamente tenemos una posición distinta a la del macho en el gato, una posición distinta así como una extensión distinta. En el caso de la hembra se puede ejemplificar perfectamente lo que mencionábamos, que está unido casi eh, con la parte genital femenina, con la vagina, lo que nos ocasiona o nos facilita padecimientos unos y otros o padecimientos o patologías compartidas. Y esto desgraciadamente ocurre en todas las especies de las hembras.